Hola, un placer saludarles. Esta semana vamos a continuar estudiando el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Anteriormente, la semana pasada, estuvimos estudiando este tipo de movimiento con un desplazamiento horizontal. Esta semana corresponde a estudiar este mismo movimiento, pero en uno de los mejores ejemplos que existe del movimiento rectilíneo uniforme, que es el movimiento en caída libre. Y este tipo de movimiento sucede debido a la influencia de la acción gravitacional de la Tierra. Antes vamos a recordar la fórmula que estuvimos estudiando para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que les había mencionado que es necesario que ustedes se las aprendan, porque de aquí en adelante vamos a estarlas utilizando mucho. En primer lugar, miramos la fórmula de posición que decía x final igual a x inicial. La teníamos como, la había puesto como x final menos x inicial, que es lo mismo, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Donde x final era la posición inicial, final, perdón, xf es la posición final, xy posición inicial. A veces les mencionaba que en algunos textos en vez de xy tienen x sub 0, que es lo mismo, o x1. También tenemos velocidad inicial y tiempo. Generalmente usamos esta fórmula cuando no tenemos la velocidad final. Y digo generalmente porque puede ser que no tenemos la velocidad final, pero la podemos deducir con las otras fórmulas que tenemos a continuación. La siguiente es que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso es cuando no nos dan posición, usamos esta fórmula. Y por último, cuando no nos dan tiempo, tenemos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por x final menos x inicial. En este caso, el movimiento en caída libre que vamos a estar estudiando es un movimiento que, tal como les mencionaba, se debe a la acción gravitacional, que es un movimiento que se realiza en la posición de Y. Entonces, lo que vamos a cambiar aquí es que en vez de estar utilizando X en la fórmula, pues vamos a estar utilizando Y. Entonces, en vez de decir X final menos X inicial, vamos a decir y final menos y inicial es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Le ponemos el negativo porque la gravedad viene en sentido hacia abajo en las y. Y aquí va a ser lo mismo, aquí va a ser menos la gravedad y aquí va a ser menos 2 veces la gravedad por y final menos y inicial. Un movimiento en caída libre se le denomina así en física aquel movimiento en el que un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitacional tiene este tipo de desplazamiento. Por ejemplo, tenemos una macetera que se resbala y cae al vacío. Ese es un movimiento en caída libre. O una persona que lanza un objeto de esta manera también es un movimiento en caída libre. Y también el movimiento en caída libre puede suceder cuando se lanza un objeto con una velocidad inicial, pero únicamente en Y. O sea, que lanza un objeto o una pelota hacia arriba, pero con una velocidad únicamente en Y. Se los recalco porque también hay otro tipo de movimientos que lanzan el objeto con una velocidad inicial, pero con un ángulo de inclinación. Eso ya no es caída libre. Pero si yo lo lanzo verticalmente hacia arriba y hace este tipo de movimiento, lo que hacemos es que luego de que se lanza, el objeto queda en caída libre y apenas roza el lugar por donde fue lanzado. Entonces también este es un movimiento en caída libre. Las fórmulas y el procedimiento para resolverlo es exactamente el mismo que utilizamos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con desplazamiento en X. Es igual, solo que el desplazamiento va a ser en Y. A continuación tenemos algunos ejemplos que se les van a hacer familiar con el procedimiento que hemos estado estudiando. Dice que se deja caer una moneda de 1 euro desde la torre inclinada de Pisa, parte de reposo y cae libremente. Calcule su posición y su velocidad después de 1 segundo y después de 2 segundos. Entonces,
para comenzar, vamos a escribir qué datos son los que tenemos. Y, por supuesto, me está diciendo de que el objeto fue lanzado desde una torre, por lo tanto, cuando aquí se encuentra en esta posición, vamos a decir que la velocidad inicial es igual a 0, porque no llevaba ninguna velocidad cuando lo lanzó, sino que lo dejó caer. Y por los momentos es lo único que podemos deducir, y que la aceleración, como el movimiento es en Y, es debido a la gravedad, y es menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra. Entonces, vamos a ver, me pide posición. Entonces, yo sé que la ecuación de posición es igual a Y final menos Y inicial igual a la velocidad inicial en Y, claro está, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y final menos Y inicial es lo que ando buscando, que es, ya sea que vamos a tomar siempre como el punto de partida como mi punto de referencia, y aquí vamos a decir que Y inicial también es igual a 0 en mi punto de referencia. Entonces esto lo hacemos 0 y me va a quedar únicamente la posición final. Velocidad inicial en Y es 0, no tenía ninguna velocidad, entonces solo me queda la gravedad, que es aquí este dato, menos un medio de 9.81, y me lo pide en la posición cuando y su velocidad después de un segundo. Entonces vamos a encontrar su posición cuando vale un segundo, y también vamos a encontrar su velocidad cuando ha pasado un segundo. Entonces, cuando ha pasado un segundo, tenemos que la posición va a ser igual a 4.9 metros a los un segundo. Y vamos a tener ahora que encontrar la velocidad inicial, perdón, y este va a ser negativo, lo que indica, acuérdense que Y es un vector, y al ser un vector tiene una dirección y un sentido. En este caso el vector de Y de posición me da negativo, y esto es porque cuando el tiempo vale un segundo, la pelota va bajando y tiene una posición de 4.9 metros respecto al punto donde se lanzó. Vamos a hacer ahora, como me pide la ecuación, me pide velocidad, entonces voy a usar la ecuación de velocidad. Entonces tengo que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces tengo que velocidad inicial es 0, velocidad final va a ser igual a menos 9.81 por 1. La velocidad final es menos 9.81 metros sobre segundo cuando el tiempo vale 1. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero para 2 segundos. Entonces, Y final va a ser igual. Toda esta ecuación es igual, únicamente va a cambiar cuando vale 2 segundos. Menos 9.81 por 2 al cuadrado nos va a dar que Y final, cuando el tiempo vale 2 segundos, va a ser igual a menos 19.6 metros. Y que la velocidad final va a ser igual a menos 9.81 por 2. Eso nos da como resultado que la velocidad final cuando t es igual a 2 es menos 19.6 metros por segundo. Como pueden observar, la velocidad es proporcional por cada segundo que va avanzando, y eso se debe a que la aceleración se mantiene igual, ¿verdad? Podemos observar que a los 2 segundos también ya el objeto ha recorrido 19.6 metros. Hacemos otro ejemplo. Nos dice, imagine que usted lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. La pelota sale de la mano en un punto a la altura del barandal de la azotea con una rapidez ascendente de 15 metros por segundo, quedando luego en caída libre. Al bajar, la pelota libra apenas el barandal. Obtenga la posición y la velocidad de la pelota cuando el tiempo vale 1 segundo y 4 segundos después de soltarla. Inciso B, la velocidad cuando la pelota está 5 metros sobre el barandal
Y C, la altura máxima alcanzada y el instante en que se alcanza. Y por último, la aceleración de la pelota en su altura máxima. Entonces, vamos a comenzar con el inciso A. Pero antes vamos a copiar los datos que me están dando en este problema. Y me dicen que me dan una velocidad inicial y esa velocidad inicial está en y de 15 metros por segundo. Quedando luego en caída libre. Me piden la posición, o sea, aquí final, y la velocidad final en un tiempo de 1 segundo y luego cuando el tiempo vale 4 segundos. Si se fijan, esto es en caída libre porque la lanzo verticalmente hacia arriba y luego la pelota cae, producto de la gravedad, y por eso dice apenas libre el barandal. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de movimiento que vamos a ver en la siguiente lección, que es un proyectil, y el proyectil se lanza con un ángulo que no sale apenas del barandal, ¿verdad? Sino que tiene un movimiento parabólico, ¿verdad? Y luego cae. En este caso no. Entonces es importante distinguirlos porque luego vamos a ver combinados los dos tipos de movimiento. Y para comenzar, vamos a ver qué ecuación puedo utilizar para poder encontrar la posición. Entonces tengo que la ecuación posición es igual a X, en este caso va a ser Y final menos Y inicial, igual a la velocidad inicial en Y, por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, mi punto de referencia es el barandal. En ese punto, mi posición es 0, que es de donde inicia. Entonces, Y inicial es 0 en este problema. Vamos a tener que Y final es igual a la velocidad inicial en Y, que a diferencia del otro ejercicio, no tenía porque la dejaba caer. Entonces, no le dio velocidad, pero aquí le dio una velocidad antes de que ella cayera. Y esa velocidad es de 15. Acuérdense que la velocidad también es un vector y tiene un signo, además de la magnitud, y en este caso cuando va hacia arriba es positivo. Por el tiempo, el primer tiempo que me piden es cuando el tiempo vale 1 segundo, menos 1/2 de la gravedad, 9.81, por el tiempo que es 1 segundo al cuadrado. Entonces, vamos a encontrar la posición cuando el tiempo vale 1 segundo. Va a quedar que Y final va a ser igual a 10.01 metros. Y luego vamos a encontrar con la ecuación de velocidad, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 15, menos 9.81 por 1. Me va a dar que la velocidad final es igual a 5.2 metros por segundo. Si se fijan, tanto el vector posición como el vector velocidad tiene un signo positivo. Esto quiere decir que a los 1 segundo todavía iba subiendo. Analicemos ahora a los 4 segundos. ¿Qué es lo que sucede a los 4 segundos? A los 4 segundos me piden los mismos datos, posición y velocidad, por tanto puedo usar las mismas ecuaciones. Entonces vamos a poner que Y final va a ser igual, ya teníamos acá la ecuación, a velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y final va a ser igual a la velocidad inicial, que es 15 por 4 menos 1 por 9.81 por 4 al cuadrado. Esto me va a dar que cuando el tiempo vale 4 segundos, la posición es negativo 18.4 metros. ¿Qué significa? Que a los 4 segundos ya venía bajando. Y es más, menos 18, cuando él pasa por aquí, o sea que él pasa la posición aquí, se encuentra menos 18 metros abajo del punto de referencia. O sea que ella viene más o menos por este, bueno, aquí como tiene el dibujo, viene bien abajo ya del valor de referencia o la posición de referencia. Y la velocidad final va a ser igual a los 15 menos 9.81 por 4. Entonces me va a tener que la velocidad final en ese punto es de
menos 24.2 metros por segundo. Ya que ya a este punto la velocidad va mucho más grande que lo que salió, que cuando inició eran 15 positivos, pero a los 4 segundos ya lleva una velocidad hacia abajo de 24.2 metros por segundo. Ahora me dice en el inciso B que encuentra la velocidad cuando la pelota está 5 metros sobre el barandal. 5 metros sobre el barandal, vamos a decir que, acuérdense que a los 1 segundo llevaba 10. Quiere decir que a los 5 metros es en menos de 1 segundo. Me pide que encuentre en ese tiempo la velocidad cuando llevaba 5 metros sobre el barandal. Entonces, va a resultar que va a haber dos tiempos en los que se encuentre 5 metros sobre el barandal, que va a ser cuando salió del barandal y cuando venía para abajo, que hay un punto en el que también se encuentra arriba del barandal. Entonces el tiempo tengo que tener dos tiempos. Entonces me pide la velocidad, tengo la ecuación de velocidad, pero no tengo tiempo. Solo sé que necesito la velocidad cuando la distancia es de 5 metros positivo. Positivo porque está arriba del punto de referencia. Entonces, vamos a usar la ecuación, la tercera ecuación, que es cuando no me dan tiempo. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, a esto es al cuadrado, más 2 veces la aceleración por x, en este caso y, final menos y inicial. Entonces, velocidad final va a ser igual a la raíz, despejándolo, de la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad. Y inicial es igual a 0 por y final. Velocidad final va a ser igual a la raíz de la velocidad inicial Teníamos que la velocidad inicial era de 15 metros, 15 al cuadrado, menos 2 por 9.81 por la posición que es positivo 5. Entonces vamos a tener que la posición, la velocidad, cuando y es igual a 5 metros del origen, como es una raíz, me va a quedar más y menos 11.3 metros por segundo. ¿Qué es lo que mencionábamos? Bueno, en aquel les dije que eran dos tiempos, sí son dos tiempos. De hecho, me piden aquí que encuentre la altura, la velocidad cuando la pelota está a 5 metros sobre el barandal. Podemos encontrar en qué tiempo también, que van a ser dos tiempos. Y también me da como resultado que hay dos velocidades cuando la posición está sobre 5 metros. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Eso sucede cuando está sobre el barandal y va de subida y cuando viene de bajada. Si se fija, son las mismas velocidades porque hablábamos que las velocidades aumentan proporcionalmente porque la aceleración es la misma, nada más que una es cuando sube, que es positivo, y la otra es cuando regresa, que es negativo. Más o menos 11.3. Luego, en el inciso C dice la altura máxima alcanzada y en qué instante, o sea, en qué tiempo se logra. La altura máxima, el punto más alto. ¿Cuál es ese punto más alto que alcanzó la pelota? Entonces, en este punto, quiero que analicemos qué sucede cuando la pelota alcanza el punto más alto. Entonces, el objeto alcanza el punto más alto en el momento en el que se le detiene la velocidad. Es decir, como la gravedad siempre existe, en negativo 9.81 metros, cuando se lanza con una velocidad inicial, lo que va pasando es que la velocidad va disminuyendo de 15, 14, 13, 12, 11, 10, y etcétera, hasta que llega un punto en el que la velocidad se hace cero. Eso porque la aceleración va contrarrestándola, ¿verdad? Como la aceleración es negativa, le va quitando velocidad. Entonces, en este punto se detiene y vamos a decir siempre que la velocidad o la velocidad es cero, o mejor dicho, vamos a decir que
en el punto más alto la velocidad es 0. Y en ese punto, entonces vamos a decir de dato en el inciso C, en qué tiempo, lo vamos a cambiar, en qué tiempo la velocidad es igual a 0, porque en ese tiempo alcanza la altura máxima, que es la que yo ando buscando. Entonces, la ecuación de posición va a ser y final, va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y final es igual a 15 por el tiempo, menos un medio de 9.81 por el tiempo al cuadrado. Entonces yo quiero encontrar y final máxima, pero no sé en qué tiempo sucede eso. Lo que sí sé es que en ese punto la velocidad final es igual a 0. Entonces necesito encontrar en qué tiempo sucede esto. Entonces vamos a usar la ecuación final, la ecuación de velocidad final, que dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Voy a decir, cuando la velocidad final es igual a 0, ¿en qué tiempo sucede? Entonces, velocidad inicial es igual a 15 menos 9.81 por el tiempo. Despejando me va a quedar que 9.81 t es igual a 15. T va a ser igual a 15 entre 9.81. ¿En qué tiempo sucede? Me va a dar que el tiempo es 1.53 segundos. Entonces aquí 1.53 segundos es el tiempo en el que alcanza el valor más alto para luego empezar el regreso. 15 por 1.53 menos un medio de 9.81 por 1.53 al cuadrado me va a dar que la altura máxima es 11.5 metros. Hay otra manera también en que la pudimos hacer sin necesidad de usar el tiempo, y es usando la tercera ecuación, donde no usamos el tiempo y decimos que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por y final menos y inicial. Sabemos que y inicial es igual a 0 y en este caso hacemos 0 también la velocidad final y decimos velocidad inicial al cuadrado, que va a ser los 15 al cuadrado más 2 veces, o mejor dicho negativo 2 por 9.81 por y final. Despejando vamos a tener 2 por 9.81, y final es igual a 15 al cuadrado. Por tanto, despejando vamos a tener 15 al cuadrado sobre 2 veces 9.81 es igual también a positivo 11.5 metros. En este caso, pues podíamos, las dos maneras están correctas, podemos utilizar esta sin necesidad de encontrar el tiempo en el que la velocidad se hace 0, o podemos usar esta otra, encontramos el tiempo y luego lo reemplazamos en la segunda ecuación. Y por último nos dice la aceleración, bueno, aunque también aquí, perdón, dice la altura máxima alcanzada y el instante en que se alcanza. Entonces igual siempre teníamos que encontrar el tiempo, ¿verdad? Pero sí les quería mostrar que se puede hacer con otra ecuación. Y por último nos dice la aceleración de la pelota en su altura máxima. Les están pidiendo que determinen cuál es la aceleración que tiene la pelota en el punto más alto. Y aquí también, esto es una pregunta únicamente para ver si han entendido el concepto. Estamos hablando de que es un movimiento en caída libre, y el movimiento en caída libre es un movimiento con aceleración constante. Cuando dice la palabra constante es que se mantiene, y esa es debido a la gravedad, y la gravedad siempre va a ser negativo 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, sea en el punto más alto, en el punto más bajo, desde que la pelota iba o la persona iba subiendo con la pelota, en cualquier punto del espacio la aceleración va a ser la misma. Siempre va a ser, en el caso del inciso D, siempre la aceleración en el punto más alto va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado,
Y repito, en el punto más alto, en el punto más bajo y en cualquier punto del espacio siempre va a ser la misma. Así que más que todo es una pregunta un poco de conceptos para ver si han entendido lo que hemos estado estudiando. Y vamos a hacer este último ejemplo para el movimiento en caída libre. Imagine que usted está en la azotea del edificio de su universidad. Supongamos que el edificio tiene una altura de 46 metros del suelo. Está aquí. De repente va pasando su profesor que tiene una estatura de 1.80 metros y que va caminando junto al edificio con una rapidez constante de 1.0 metros sobre segundo. Usted quiere dejarle caer un huevo sobre la cabeza del profesor. ¿En dónde debería estar cuando usted suelte el huevo? O sea, le está preguntando en qué posición debe de estar el maestro con respecto a donde usted está, que en este caso el edificio, para que el huevo le caiga en la cabeza. Suponga que el huevo está en caída libre. Entonces, necesito saber la posición. Entonces, vamos a analizar primero, si se fijan, hay una combinación de movimientos. El profesor se mueve con un movimiento en X constante, con aceleración constante, y el alumno está en la parte de arriba y deja caer un huevo y ese es un movimiento en Y. Entonces me pide posición del profesor, o sea, la posición en X. Entonces, tengo como datos del profesor que tiene una altura de 1.80 metros y que está con una velocidad constante de 1.20 metros sobre segundo. Hablábamos en la clase que cuando la velocidad es constante, no existe aceleración porque en ningún momento hay un cambio de velocidad, se mantiene constante. Entonces, cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. Me piden posición del profesor, o sea, posición final. Vamos a decir siempre que la posición donde iniciamos el movimiento es cero. Entonces tengo que x final menos x inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que en este caso, dado que la aceleración, la velocidad es constante, no existe aceleración. Entonces, también ponemos que 0, x final va a ser igual a la velocidad inicial, que va a ser la misma en cualquier punto y en cualquier tiempo, es 1.20 por t. Ahora, me queda incógnita el tiempo. Yo necesito saber en qué tiempo se encuentra el huevo con el profesor para que estén en el mismo tiempo y encontrar a qué distancia iba en ese tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a determinar cuánto tiempo tarda en recorrer esta distancia la pelota. En este caso serían, como el edificio mide 46, pero el profesor no mide 1.80, entonces le vamos a restar a Y final va a ser los 46 menos 1.80 porque queremos que le caiga en la cabeza. Entonces, Y final va a ser igual a 44.2 metros. Entonces, necesito saber cuánto tiempo tarda en recorrer los 44.2 metros hasta aquí, o sea, hasta llegar a la cabeza del profesor. Y en ese tiempo necesito saber a qué distancia va a estar el profesor, qué distancia ha recorrido con esa velocidad y me va a indicar la posición en la que se encuentra. Entonces voy a usar la ecuación de posición para y voy a despejar para el tiempo. Tenemos que y final menos y inicial es igual a la velocidad inicial con y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este es 0. Como es en caída libre, la lanza desde aquí hasta abajo, velocidad inicial es 0. Y final va a ser igual a negativo un medio de 9.81 por el tiempo al cuadrado. La distancia es negativa porque va cayendo. Con respecto a mi punto de referencia siempre va a ser este. De este punto y es igual a 0. Y inicial es 0. 44.2 menos un medio de 9.81 por el tiempo al cuadrado. Vamos a decir que esto va a ser menos 2 por 44.2 sobre menos 9.81 raíz para despejar para el tiempo y me va a quedar entonces que el tiempo es
positivo 3 segundos. Es decir, se trata 3 segundos en hacer este recorrido hasta llegar a esta altura. Con esa velocidad, ¿qué distancia va a recorrer él? 1.2 en 3. Me va a dar que esto es 3.6 metros. Quiere decir que el estudiante debe de lanzar el huevo exactamente cuando el profesor se encuentre a 3.6 metros, porque ese es el tiempo que se va a tardar en llegar el huevo desde aquí hasta la cabeza del maestro en esta posición. Aquí va a haber 3.6 metros. Y bien, con esto terminamos la lección de caída libre. Hay unos ejercicios asignados en la plataforma y cualquier consulta pues la pueden estar haciendo por los grupos. Y terminando esta lección, arrancamos con la lección 4, que es proyectiles.